Eso es lo Ahora, ideal. ¿qué es lo que ocurre en la realidad? En la realidad lo que ocurre es que la función del legislador es legislar y su labor cotidiana está centrada en eso, en legislar, es decir, en leer proyectos de leyes, en mandarlos a comisión. Es decir, hay una labor que sí es de representación, pero su labor fundamental es la de legislar. ¿Cuál es la necesidad de que haya un Consejo Económico y Social? El que el Congreso no tenga que emplear horas del contribuyente en hacer un trabajo de concertación, que no necesariamente es la función básica ni esencial del Poder Legislativo. ¿Sabe, por ejemplo, las vistas públicas? Las vistas públicas no están llamadas a concertar. Uno tiene que entender quizás todavía más, de una forma más detallada, lo que es concertar. Concertar es enfrentar ideas. Y del enfrentamiento de tu idea y la mía, del choque de esas ideas, entonces va a permanecer aquella en la que tú te sientas satisfecho en tus necesidades y yo me sienta satisfecho en mis necesidades, aunque yo tenga que ceder una parte de mis aspiraciones y tú tengas que ceder una parte de las tuyas. Esa no es labor del Congreso. Y en unas vistas públicas, Henry, ese no es el trabajo. En una vista pública tú lo que haces es oír todas las opiniones, pero finalmente tú legislas como tú quieres. Y se tiene que imponer una mayoría. Y entonces no solamente viene lo de la imposición de la mayoría, sino que viene también que no necesariamente cuando el legislador toma la decisión lo va a estar haciendo en base a la concertación, lo estará haciendo lo que él entiende que es el interés interés público, el interés nacional, el bienestar del pueblo, sí. Por la línea del partido. Y con las líneas del partido. Pero ¿qué es lo interesante del Consejo Económico y Social y de la concertación? La gobernabilidad. Es la gobernabilidad. No, y en permitirle a sectores que de otra forma no pudieran tener una posición, presentarla, discutirla, que puedan sentarse con otros sectores a discutir y a ponerse de acuerdo sobre un tema específico en un diálogo o en una discusión de cada idea, tal y como te decía. Ahí yo me puedo expresar sin quemar gomas, sin tirar piedras. No solamente eso. Fíjate, yo voy a poner un ejemplo sencillo de cómo se llega a estos acuerdos concertados. Muchas veces es solamente la comunicación de las ideas la que va abriendo el camino. Por ejemplo, hoy teníamos el tema de que hay un acompañamiento que el Consejo Económico y Social debe hacer sobre lo que es la propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo. Óyeme, todos hubiéramos querido tener nuestras posiciones, es decir, cuando digo todos, el sector empresarial, el sector sindical y la sociedad civil, tener nuestros documentos de posición listos desde antes de las elecciones congresuales. Pero una cosa es la aspiración a la que se quiere llegar y otra cosa es lo realizable a lo que se llegó. Llega la fecha del 18 de junio, que está prácticamente aquí, en la que debimos haber todos tenido nuestros documentos de posición sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. No ha dado el tiempo para hacer todos los estudios. Se vería como una imposición entonces si el Ejecutivo hubiera dicho, bueno, pues no, pues si no es el 18, pues no se puede. No, como es una mesa de diálogo, es una mesa de concertación, el Ejecutivo dijo, no, fíjese, tampoco nosotros hemos podido hacer la consulta territorial como lo hubiéramos querido hacer. ¿Por qué? Porque resulta que requiere más planificación también hacerla. Todo eso hablado y comunicado en una mesa en la que, como usted dice, se pueden hablar las cosas con respeto, con reglas, como llamamos nosotros, unas normas parlamentarias, es decir, cuándo vamos a hablar cada uno, se logra comunicar, se hace un resumen objetivo de lo que está sucediendo. Muchas veces hay que parafrasear para entendernos mejor, pero se llega a acuerdo. ¿A cuál acuerdo llegamos? A que era preferible que nos tardáramos un poquito más y que nuestros documentos de posición, el del CONEP, el del Foro Ciudadano, el del CENUS, el de la CNTD,
el de Participación Ciudadana, el de la FINJUS, estuviesen mejor terminados, y para eso prorrogábamos la fecha de entrega de esos documentos para el 18 de julio. En un congreso, eso ya tiene que venir por resolución interna, es decir, el mecanismo de la formalidad muchas veces hace que la concertación sea un poquito más estructurada y muchas veces no permite entonces la flexibilidad que se necesita y que un Consejo Económico y Social da, la flexibilidad de dialogar, de comunicar con un mínimo de estructura. Al final de la jornada, ¿cómo se toman las decisiones? Y cómo esas decisiones o opiniones son vinculantes, ¿qué hace después la gente con esas decisiones? Esa es una pregunta excelente, yo la estaba esperando. Se cree que los consejos económicos y sociales son órganos de denuncia. No son órganos de denuncia, no son instituciones de denuncia, son de deliberación, son órganos consultivos. Entonces, las decisiones se toman por consenso, tomando en consideración el disenso. Es decir, no se lleva a votación cuántos votan sí, cuántos votan no. No. Como su propia naturaleza es concertar, entonces las decisiones se toman por consenso, tomando en consideración el disenso. Es decir, todo acuerdo que sale del Consejo sale por consenso de sus miembros. Aunque se haga nota con un sin embargo, hay una opinión dentro del mismo Consejo que no está totalmente de acuerdo o no está de acuerdo con lo planteado anteriormente. Y que quiso dejar que eso constara. Exactamente, se hace constar. Eso por un lado. Como los consejos económicos y sociales son órganos de consulta, sus acuerdos son solamente vinculantes en la medida en que las partes se adhieren a ellos, porque son de consenso. La ventaja del consenso es que si usted estuvo de acuerdo con una cosa, usted la va a acompañar, la va a apadrinar, la va a respaldar hasta que usted la ve cumplida. O no le va a presentar oposición. Y no le va a presentar, no, es que no le va a presentar oposición, porque usted no se va a presentar oposición a sí mismo. Así mismo, ya usted parte del consenso. Esa es la belleza del concertar y el de llegar a acuerdos por consenso. Hay un descrédito general acerca de los acuerdos que se fundamentan en consenso y es infundado. Generalmente los acuerdos a los que se llega por consenso se cumplen en más de un 75%, precisamente porque nadie se opone a sí mismo. Doctora, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, porque la verdad es que después de entrar en este diálogo con usted nos hemos dado cuenta de dos cosas importantes. Primero, de las que son las funciones de este órgano, y en segundo lugar, de la forma como usted muy bien maneja todos estos temas, lo apasionado que lo hace. Se nota que realmente le gusta el trabajo que realiza, y yo creo que cuando uno está haciendo una labor en la cual uno se siente cómodo, la labor sale mucho mejor. Y este órgano, que de acuerdo a lo que yo interpreto es un órgano mediador para hacer que los intereses de las partes lleguen a un punto de acuerdo, es realmente sumamente importante y evita muchas discusiones a otros niveles donde tal vez las ventajas y las desventajas o el poder de cada una de las partes no pueda ser igual que sentado en una mesa mirándose la cara y diciendo, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, y llegando a un punto medio. Y de igual a igual, exactamente, de igual a igual, que es muy importante. Que no es lo que ocurre siempre, especialmente cuando se toman decisiones en un congreso que pueden estar influenciadas por intereses particulares. Bien, amigos, les agradecemos muchísimo, como siempre, el hecho de que hayan permitido a nosotros llegar a sus hogares para que estas ideas ustedes las escucharan y pensaran sobre ellas, que ojalá pudieran seguirse desarrollando, porque son importantes para una nación como la nuestra, que las partes puedan ponerse de acuerdo para discutir cuestiones fundamentales, siempre pensando en que lo más importante es el interés nacional. Nos vemos en el próximo programa, Dios mediante. Muchas gracias.